Muy bien, queridos hermanos, amigos, quiero recordarles que el tema de esta mañana es un tema muy importante. Este mismo mensaje vamos a estar repitiéndolo esta noche para que nuestros hermanos que vienen solamente a la noche también puedan escuchar. Es un tema crucial, es un tema muy importante para todos. No obstante, es una linda oportunidad para traer un invitado a la noche. Es un mensaje que también tiene un desafío, y así que yo les invito a todos aquellos que ya escucharon esta mañana y tienen el tiempo de venir esta noche, puedan traer a un invitado. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, decía el Señor Jesús. Esto significa superabundante en cantidad, que excede toda medida, superior en calidad, mucho mejor que lo normal. Cuando leemos este adjetivo de la vida que el Señor Jesús dijo que vino a darnos, tenemos que entender esto. Y vuelvo a repetir, el Señor Jesús declaraba el propósito de su venida, la descripción de su misión, y Él dijo: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Yo no sé si podemos captar la magnitud de todo esto que el Señor dijo. ¿Acaso no es una de las promesas y una de las verdades más maravillosas que encontramos en la vida? Podemos captar lo que esto significa. El Señor Jesús dijo: yo no vine para que tengan una vida normal, una vida corriente, y mucho menos una vida peor que lo normal. Yo vine para que vos tengas vida y para que la tengas en abundancia. Podemos captar toda esta magnitud. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahora te pregunto, ¿puedes decir que tenés esta vida hoy? ¿Puedes decir claramente, rápidamente y sin vergüenza: sí, esta es mi vida? Tengo una vida en abundancia. Lo puedo decir tranquilamente, sin ninguna duda. Mi vida es súper abundante en gracia, súper abundante en gozo. Yo tengo una vida en abundancia porque el Señor Jesús me prometió y yo la tengo. Si tu respuesta es no, entonces tenemos un problema. Si tu respuesta es no, no tengo esa vida. Muchos tal vez hoy me podrían decir: tengo una vida. En el mejor de los casos, una vida normal. Tal vez alguno diga, en la mayoría de los casos, una vida menos que normal. Y hasta tal vez haya alguien que pueda realmente sincerarse y decir: la verdad es que tengo una vida triste, una vida miserable, una vida que jamás voy a poder decir es realmente abundante como Jesús dijo. Y yo quiero decirte algo: si el cristiano no puede afirmar con rapidez y seguridad mi vida es abundante, sobreabundante, algo anda mal. No puede ser una opción para nosotros tener una vida menos que abundante. No puede ser. Para el cristiano no puede ser una opción acostumbrarse a tener ni siquiera una vida normal. El cristiano no puede darse el lujo de simplemente acostumbrarse y decir: mi vida no es abundante, es menos que abundante. En el mejor de los casos es normal, porque la promesa del Señor fue, y Él declaró el propósito de su venida diciendo: yo vine para que tengan vida en abundancia. Y si no es así, entonces dos cosas nomás pueden pasar. O Jesús calculó mal y había sido que no puede Él darnos, y tal vez hoy estaría Jesús arrepintiéndose y diciendo: no, realmente fallé en mi cálculo, no puedo dar vida en abundancia. O somos nosotros los que estamos mal. Somos nosotros los que no estamos haciendo algo, o estamos haciendo algo mal, y por eso no tenemos vida en abundancia. Y la Biblia es clara, el Señor no miente. Él dijo y prometió vida en abundancia, así que si no lo experimentamos, es porque nosotros estamos haciendo algo mal. Y vuelvo a repetir, sencillamente no podemos vivir acostumbrados a tener una vida menos que abundante.
Porque tu Dios, el Hijo de Dios, dijo, yo vine para que tengas vida, no cualquier vida, vida en abundancia. Ahora hay varias razones que hacen que un cristiano no experimente la vida en abundancia. La más sencilla, la más rápida que podemos mencionar es, realmente el Espíritu Santo no está en tu vida. El apóstol Pablo decía, examínese cada uno a ver si está en la fe. Si mirás tu vida y decís, yo tengo una vida mucho menos que abundante. Es más, tengo una vida tal vez triste, vacía de todo gozo. La primera razón podría ser preguntarte, ¿realmente tenés al Espíritu Santo en tu vida? Porque Jesús prometió vida en abundancia y si no la tenés, una de las razones podría ser que realmente Jesús no está en tu vida. Una segunda razón es el pecado no confesado. El rey David escribía, mientras yo escondí mi pecado, mis huesos envejecieron. Es lógico. Por supuesto que no vamos a experimentar vida en abundancia si es que tenemos pecado oculto, pecado no confesado en nuestras vidas. Pero hay una tercera razón, hay un tercer motivo que con frecuencia pasamos por alto y que es una de las cosas que más nos roba nuestra vida en abundancia. ¿Saben qué es? La incredulidad. Y uno podría decir, pero yo soy creyente, ¿acaso puedo ser incrédulo? Y de acuerdo al texto que vamos a leer hoy, es así. Podemos tener todavía incredulidad en nuestro corazón. Podemos habernos no convertido totalmente, como vamos a ver hoy. Y ese es uno de los grandes motivos por los cuales el cristiano no experimenta a pleno esa vida que Jesús prometió. Y vuelvo a repetir eso, no podemos conformarnos con una vida menos que abundante. Si hoy decís mi vida no es abundante, hoy es el día de actuar, hoy es el día de cambiar, porque tu Señor te dice, yo vine para que tengas vida en abundancia. Vamos a ver hoy que puede haber arrepentimiento y fe y sin embargo no una conversión completa. Y el título del mensaje del día de hoy es, ojos que no ven, corazón que no se convierte. Y vamos a ver 3 marcas de la incredulidad. Y si una de estas marcas está presente en tu vida, es probablemente la causa, el motivo por el cual no hay vida en abundancia en tu ser, en tu hogar. Vamos a ver 3 marcas de la incredulidad y a basarnos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Y vamos a leer la palabra del Señor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a ver la primera marca de la incredulidad. La primera marca de que tal vez hay incredulidad en tu corazón es oír, pero no obedecer. Oír, pero no obedecer. Y llegado el día de reposo, nos decía el versículo 2, comenzó a enseñar en la sinagoga Jesús. Y muchos, oyéndole, lo que dice la palabra es, se admiraban. Y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Jesús ya había comenzado su ministerio después del bautismo en el Jordán con Juan el Bautista. Él fue
a ser tentado en el desierto y después comenzó su ministerio. Y la mayor parte del inicio de su ministerio había sido alrededor del mar de Galilea, en varias ciudades que están junto al lago. Ahora él volvía a su tierra, dice, y su tierra es Nazaret, que está un poquito más metido, no tan cerca de las demás aldeas y pueblos que había recorrido. En este punto Jesús ya había hecho grandes señales. Sanó a un paralítico, sanó a uno con la mano seca, había calmado la tempestad en el lago, había echado fuera los demonios del Gadareno. Una mujer sanó con solo tocar el manto de Jesús y Jesús dio vida a una niña considerada muerta. Si leemos antes el Evangelio de Marcos, vamos a ver que la fama de Jesús ya estaba bastante extendida y la Biblia menciona que multitudes seguían a Jesús. Esto quiere decir que cuando Jesús llegó a Nazaret, a su casa, a su hogar, a su tierra, a su valle, como diríamos nosotros hoy, la gente ya le conocía. Y dice que se admiraban de la manera en que él enseñaba. En un pasaje paralelo en Lucas, que más adelante vamos a leer, nos agranda un poco más el panorama y nos dice que todos daban buen testimonio de él y se admiraban de las palabras de gracia que decía. En otras palabras, realmente ellos estaban oyendo a Jesús y le estaban prestando mucha atención y les gustaba muchísimo lo que Jesús estaba diciendo. Y sin embargo, como vemos al final de la historia, eso no fue suficiente. Oyeron, pero no querían obedecer, no llegaron hasta el paso de obedecer a Jesús. Esta es la primera marca de la incredulidad. Nos gusta escuchar la palabra del Señor. Nos gusta entender sus enseñanzas. Y sin embargo no estamos dispuestos a tomar el paso de una obediencia simple y sencilla. Yo escuché muchas veces de mucha gente hablando y diciendo de varios predicadores, cómo me gusta tal predicador porque él expone la palabra tan claramente y es profundo y usa términos tan lindos. Y otro va y dice, a mí me gusta tal predicador porque habla de manera sencilla, es fácil entenderle. Y otro dice, a mí me gusta tal predicador porque él habla suave y da gusto escuchar así la palabra del Señor. Y sin embargo otros dicen, a mí me gusta tal predicador porque él habla duro, así lo que tiene que hablarse la palabra del Señor. Y en muchos casos y de muchas maneras, siempre nos gusta escuchar la palabra del Señor. Y sin embargo, querer escuchar y que nos guste escuchar y admirarnos de la palabra del Señor es diferente a obedecer su palabra. Es la primera marca de que hay incredulidad en nuestro corazón. Nos gozamos en escuchar la palabra del Señor. Nos gusta escuchar un lindo mensaje, pero a la hora de tomar un paso sencillo de obediencia, nos quedamos ahí. Es interesante, los nazarenos, los compueblanos de Jesús, se admiraban de la manera que enseñaban, les gustaba. Estaban admirados de las palabras de gracia que daba Jesús. Y sin embargo, no estaban dispuestos a obedecerle. Primera marca de la incredulidad. Y ahí podemos hacernos un análisis. Tal vez a muchos nos gusta escuchar la palabra del Señor, pero preguntémonos, ¿hemos obedecido al salir? Tenemos un caso similar en la Biblia. El joven rico se había acercado a Jesús y le pregunta, Maestro bueno, ¿qué es necesario para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, tenés los mandamientos. Y el joven rico le dice, pero yo guardé todas esas cosas desde mi juventud. Y Jesús le dice, bueno, una cosa te falta si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Un acto de obediencia simple y sencilla. ¿Saben qué esperaba el joven rico? Un gran debate teológico. El joven rico se acerca a Jesús y le llama maestro, y le llama maestro bueno, y les tira una pregunta como para que la discusión se alargue. Y tal vez él estaba esperando que Jesús le diga, bueno, para la salvación está este mandamiento, pero ¿qué significa ese mandamiento, Jesús? Y eso significa muchas cosas. Y tal rabino ya dijo esto y el otro dice eso, entonces yo pienso esto. El joven rico esperaba una gran discusión y Jesús le da un paso sencillo de obediencia. Marca de la incredulidad. Nos gusta escuchar, pero no estamos dispuestos a obedecer una cosa sencilla de parte del Señor. Y normalmente,
cuando escuchamos palabra de Dios, siempre tenemos que entender o escuchar de parte del Señor que nos dice, ve tú y haz lo mismo. Algo sencillo. Anda a aplicarlo, o si no, no va a tener sentido. Primera marca de la incredulidad, oír, pero no obedecer. Una segunda marca de la incredulidad es experimentar, pero no someterse. Seguía el texto diciendo en el versículo, al final del versículo 2 y al inicio del 3, estos milagros que por sus manos son hechos. Se preguntaban ellos acerca de los milagros que Jesús había hecho. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Esta palabra escandalizarse es muy interesante. Nos da la connotación de una piedra en el camino, algo que hace tropezar. Y porque hay escándalo, hay algo que interrumpe el camino, entonces yo tengo que tomar otro camino diferente. Tengo que cambiar, tengo que arrepentirme, tengo que ir en otra dirección. Nunca se preguntaron, ¿por qué se escandalizaban de Jesús si veían los milagros? Lo que a ellos les escandalizaba es que si Jesús era quien decía ser y la mayor parte de las pruebas demostraban que era así, ellos tenían que cambiar y comenzaban a pensar, pero ¿acaso este no es acá que creció con nosotros? Ahora Él va a ser nuestro Señor. Ahora nosotros tenemos que hacerle la gran fiesta y darle el gran honor. ¿Acaso nosotros le conocemos a su hermano, a su mamá, a su papá? ¿Qué es lo que ahora tenemos que cambiar completamente y vamos a ser seguidores de Jesús? Pero si Él es de los nuestros. Es interesante que ellos reconocían el poder de Jesús, el milagro, los milagros que Él había hecho. Y es lo más probable, Nazaret no estaba lejos del lugar en donde Jesús había hecho un milagro. Lo más probable es que mucha gente ya había experimentado directa o indirectamente alguna señal de Jesús, o viendo directamente o escuchando de una fuente muy directa lo que Jesús había hecho. Pero ellos no estaban dispuestos a someterse a Jesús y a comprometerse con su reino. ¿Acaso no nos pasa muchas veces lo mismo? Yo conozco a Jesús. Yo sé que Dios es un Dios de gracia y de misericordia y de amor. Yo le busco. Pero ¿acaso es necesario que eso que siempre dicen, que tengo que entregar completamente cada área de mi vida a Él? Entonces me voy a convertir en, de repente algunos hasta llegan a decir, me voy a convertir en un monje, así luego hay que ser, ¿verdad? Y normalmente cuando alguien llega a convertirse y se compromete a la iglesia, a mí ya me pasó mucho, escuché eso de otros también, o un país, dicen, ¿verdad? Porque todo el día vos estás en la iglesia, ¿acaso te hace falta todo el día estar en la iglesia? O hacer todo lo que tenés que hacer como para el Señor. Me gusta experimentar de Dios. Yo tuve un encuentro con Él, pero nos llegamos a escandalizar cuando reconocemos que Jesús nos llama a entregar todo lo que tenemos a Él. Y que no nos sorprenda que la vida en abundancia esté ausente si es que no nos sometemos completamente al Señor y si no nos comprometemos con su reino. No nos sorprenda que la vida en abundancia no esté presente en nosotros si es que solamente nos gusta escuchar la palabra del Señor y no obedecerla. Y vamos a ver una tercera marca de la incredulidad, y podríamos decir la más grave: creer, pero no convertirse. Mas Jesús les decía, sigue nuestro texto diciendo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La última marca de la incredulidad es creer, pero no convertirse. Y uno podría decir, ¿acaso es eso posible? Escribía un pastor lo siguiente: incluso si te arrepientes y crees, todavía no estás convertido. Tu vida todavía no depende completamente de Dios. Yo reconozco, cuando leí esto, luché un poco, porque nosotros normalmente cuando alguien da un paso de fe decimos, se convirtió. Pero la verdad que estaba en este escrito es real. Nosotros creemos y nos arrepentimos, pero instantáneamente no
no dependemos completamente del Señor. Eso es algo que vamos ganando con el tiempo si realmente le buscamos más a Él. Y el mismo escritor decía, la marca del verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es aquel que produce más arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es aquel que produce más arrepentimiento. Esto es verdad. La conversión es un proceso. El arrepentimiento es algo que tiene que ir profundizándose. Cuando creemos, entendemos nuestro pecado, sabemos que estamos perdidos sin Dios. No queremos estar fuera de la voluntad de Dios. Realmente creemos y nos arrepentimos. Pero llegar a confiar en Dios hasta el punto de que Él sea todo de nuestras vidas, el centro de nuestras vidas, como estábamos cantando, eso no ocurre al instante. Podemos creer y arrepentirnos y todavía necesitamos convertirnos porque hay incredulidad. Todavía no dependemos del Señor, todavía Él no está en el centro de nuestras vidas. Y aquí tenemos la marca más grave de la incredulidad. Creemos, hay fe, hay arrepentimiento, pero Dios no es nuestro todo. Y no nos sorprenda que la vida en abundancia esté fuera de nosotros, lejos de nosotros, si es que Jesús no es nuestro todo, si es que Jesús no es nuestro centro, porque Él mismo es la vida. La fe es algo que va profundizándose. Alguna vez habrán escuchado lo siguiente: hay 3 maneras de creer. Normalmente se dice 2 maneras. Una cosa es creer en Dios, creer que hay un Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz. Otra cosa es creerle a Dios, creer lo que Él dice, responder a lo que Él nos llama. Creer en Dios, muchos creen, hasta los demonios creen y tiemblan, dice. Por eso no trae salvación. Creerle a Dios sí trae salvación porque produce en nosotros el arrepentimiento y la fe. Pero hay un paso más allá de creerle a Dios. Es llegar a amarle a Él y confiar y depender completamente de Él. Uno puede ser salvo y aún así no soltar todas esas cosas que hacen que Jesús no esté en el centro de tu vida. Y que no te sorprenda que la vida en abundancia esté ausente si es que Jesús no es el centro de tu vida. Jesús dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. No sé por qué en nuestra cultura, en nuestro idioma se cambió este refrán, esta frase. Tal vez muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez: nadie es profeta en su tierra. Pero eso no es lo que dice el texto, ni en ninguno de los textos paralelos. Esta frase está en todos los evangelios y en ningún evangelio dice nadie es profeta en su tierra. Lo que Jesús estaba diciendo acá, y tenemos que resaltar esto, es: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. El énfasis está en este sin honra. ¿Qué significa esto? Los nazarenos creían en Jesús. Ellos reconocían las palabras de gracia de Jesús, sabían del poder que Jesús tenía para hacer milagros. Querían todo lo que Jesús le podía dar, simplemente no le querían a Jesús. Honra en la Biblia es una palabra muy grande. Honra es darle la prioridad y el mayor grado de importancia a una persona. Y Jesús decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Ellos reconocían el poder y las palabras y la sabiduría de Jesús, pero no le querían dar la honra que Él se merecía. Jesús, dice el texto, no pudo hacer milagros ahí, sino unos pocos. Y de repente este texto se malinterpreta muchas veces. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Jesús no pudo? Y alguno hasta osa decir: Dios está con las manos atadas, si es que nosotros no tenemos fe. Pero vemos en la Biblia que el Señor obra en su soberanía cuando Él quiere. El problema aquí es que Jesús, viendo y conociendo su corazón, no quiso hacerles ningún milagro, porque ellos simplemente querían el milagro, no querían a Jesús. Es como que le decían a Jesús: Jesús, ojos que no ven, corazón que no se convierte. Hacé todos esos milagros y nosotros vamos a darte, por ahí vamos a darte honra. Y Jesús conocía su corazón y dice que no pudo hacer ningún milagro ahí, sino unos pocos. Y vamos a ir ahora a un texto paralelo en Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y aquí vamos a entender con claridad y perfectamente
esta frase que Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí. Lucas capítulo 4, versículo 16 es la misma situación. Dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, una extranjera. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro extranjero. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ellos le dijeron a Jesús: Jesús, ojos que no ven, corazón que no se convierte. Esta palabra acepto tiene mucha relación con honra. Vemos aquí otra vez, no es que él no era profeta en su tierra. Ellos sabían lo que Jesús podía decir, sabían lo que Jesús podía hacer, pero ellos querían más lo que Jesús les podía dar que Jesús mismo. Y Jesús les dice: en el Antiguo Testamento, el Señor no le dio a su pueblo los milagros, sino a un extranjero, debido a la dureza del corazón. Así también, yo voy a sanar a unos pocos enfermos. Y ustedes que deberían de reconocerme, ustedes que deberían entender quién soy yo, van a quedarse sin milagros, porque su corazón aún no está convertido. Tercera marca de la incredulidad: creemos, sabemos del poder que tiene Jesús. Queremos todas las bendiciones que Él nos puede dar, pero Jesús no es nuestro mayor bien. Decimos: Señor, voy a convertirme, vas a ser el centro de mi vida, pero ojos que no ven, yo quiero ver, Señor. Los nazarenos que habían escuchado de todo lo que Él había hecho, se llenaron de ira, dice, cuando Jesús le dijo eso. Lo que Jesús le estaba diciendo es: yo no le voy a dar ningún milagro a ustedes. Así como el Señor no le dio ningún milagro a su pueblo en la época del profeta Elías y Eliseo, yo no le voy a dar ningún milagro a ustedes, porque no tienen un corazón convertido. Porque ustedes están mirando, poniendo sus ojos en las cosas en lugar de en mí. Y yo me entrego a ustedes. No nos sorprenda que la vida en abundancia esté ausente en nosotros, si es que Jesús no es el centro de nuestras vidas. Porque Jesús es la vida. Su persona misma es la abundancia. Con razón Pablo oró en Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud,
la profundidad y la altura y de conocer, ¿qué cosa? De conocer el poder de todas las cosas que el Señor nos puede dar, de conocer todas las bendiciones materiales que el Señor nos puede dar, de conocer todas las riquezas espirituales que tenemos. No, el apóstol dijo de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo estaba orando. Efesios, yo no quiero que el Señor les dé muchas cosas materiales. Yo doblo mis rodillas no para que el Señor les dé todo lo que ustedes quieran en esta vida. Yo doblo mis rodillas para que puedan comprender la grandeza del amor de su Dios para con ustedes y para que puedan comprender que no necesitan nada más en esta tierra, porque su Señor les ama y se ha entregado por ustedes. Si hoy decís, yo no tengo vida en abundancia, tengo una vida mucho menos que abundante, hasta alguno podría decir, yo tengo una vida miserable. Tal vez estás escuchando, pero no obedeciendo. Tal vez experimentaste el poder del Señor, pero no te sometes a Él ni te comprometes con su reino. Tal vez crees en Dios, pero todavía no te convertiste hasta hacer de tu Dios tu mayor bien. Ese es el secreto. Muchos ponen énfasis, hay que tener fe y el Señor te va a bendecir sobreabundantemente en todo lo material. Puede ser que el Señor te dé eso. Y sin embargo, eso no es la vida en abundancia. Jesús dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida en abundancia. Y así como oraba el apóstol Pablo, tenemos que orar. Señor, quiero comprender la grandeza de tu amor, porque ahí voy a tener la plenitud de Dios. El rey David oró lo siguiente y dijo en el Salmo 16, versículo 2. Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y otro salmista escribió, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Quieres saber el secreto de la vida en abundancia? La respuesta es Jesús mismo. Cuando llegamos a amarle a Dios simplemente por quien Él es, cuando llegamos a comprender, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, en lugar de enfocarnos en lo que no tenemos, en lugar de desesperarnos por esa cosa que tanto queremos alcanzar, si tan solo pudiéramos parar un rato y pensar la magnitud del amor de Dios para con nosotros, ese es el secreto de la vida en abundancia. Y vuelvo a repetir, no podés conformarte con menos que una vida en abundancia. Porque Jesús dijo, yo para eso vine. No para que tengas una vida normal. No para que tengas una vida triste. Vine para que tengas una vida y una vida en abundancia. Y el secreto de esa vida está en Jesús mismo. Tenés a este Jesús en tu vida. Estás obedeciéndole. Te comprometes con su reino. Te convertís realmente a Él. ¿Será que hoy vas a poder decir, Señor, tú eres mi Señor, no hay bien para mí fuera de ti? Puedo perderlo todo, Señor, yo sé que te tengo a ti. Ahí está el secreto de la vida en abundancia. Te invito a que puedas inclinar tu cabeza, cerrar los ojos. Y antes de volver a cantar este coro que cantamos, y te invito a que puedas hacerlo de todo corazón, yo quiero hacer una oración para aquellos que reconocen, realmente Dios no está en mi vida. Mi vida no es abundante, mi vida es mucho menos que normal. Yo sé que Jesús no está en mi vida. Yo quiero decirte, hoy es el día en que Jesús puede venir a morar en tu corazón y transformar tu vida y darte esa vida en abundancia que Él prometió. Y yo te invito a que puedas hacer esta oración conmigo. Porque si no tenés vida en abundancia, si Jesús no está en tu vida, el Señor dice, todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. Te invito a que puedas hacer eso conmigo hoy, si nunca lo hiciste. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo sé que no tengo una vida en abundancia. Yo sé que vos
no estabas en mi vida, pero hoy te invito a que vengas a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Ya no quiero vivir como estoy viviendo. Te pido perdón por mis pecados y te ruego que tú seas el centro de mi vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero saber si alguien hizo por primera vez esta oración de entrega conmigo. Voy a pedir que pueda alzar su mano. Yo quiero orar por vos. Hay alguien que en esta mañana por primera vez entregó su vida a Jesús. Yo quiero orar por vos. Te invito a que puedas alzar tu mano para que pueda verte y queremos seguir orando por vos y ayudándote. ¿Hay alguien que por primera vez oró esta oración conmigo? Muy bien. Quiero hacer una segunda oración. Es realmente una gran contradicción que nuestro Dios, que nuestro Señor nos haya prometido vida en abundancia y nosotros no la estemos experimentando. Ahí donde estás, te invito otra vez que puedas cerrar los ojos y que puedas decirle a tu Dios: yo quiero obedecerte, Señor, no solamente oírte. Yo quiero someterme a ti, Señor, no solamente experimentar cosas de ti. Yo quiero hacer de ti mi mayor bien, Señor. Yo quiero que tú seas el centro y no solamente buscarte por las cosas que me puedes dar. Quiero llegar a amarte, Señor, simplemente porque sé que tú me amaste primero. Mi Dios, yo te ruego por tu pueblo. Señor, a veces no nos damos cuenta de la magnitud de todo aquello que tú nos quieres dar. Te rogamos que tú seas el centro de nuestras vidas y seas el centro de tu iglesia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y oramos en el nombre de Jesús. Amén.